Prepárate para escuchar las palabras que Jorge Porcel guardó durante décadas. Una verdad que solo salió a la luz cuando las luces de los escenarios apagaron definitivamente y el silencio de su propia realidad se volvió ensordecedor. Durante toda su vida, Jorge fue el sinónimo de la carcajada masiva, el hombre que con solo una mirada podía hacer que un teatro entero estallara en aplausos. Sin embargo, detrás de ese personaje carismático y desbordante de energía, se escondía una tristeza que pocos pudieron percibir. Años después de su mayor auge, el mismo Porcel decidió romper el silencio para confesar la verdad sobre su triste realidad. Una vida donde la fama y la fortuna no fueron suficientes para llenar los vacíos de un alma que se sentía profundamente sola. Aunque la pantalla siempre proyectó alegría y una cercanía inigualable con su público, detrás de cámaras la historia era muy diferente, un mundo de presiones, conflictos internos y desafíos que pocos podían imaginar. Antes de sumergirte en esta desgarradora confesión, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto no es solo un gesto, sino que permite que nuestro contenido llegue a más personas que desean conocer la verdad humana detrás de las figuras públicas. Hoy, el mito se deshace para dar paso al hombre, en una revelación que cambiará para siempre la forma en que ves al gran humorista. La confesión de Jorge Porcel no empezó con palabras, sino con gestos de cansancio que solo sus colaboradores más íntimos notaban al finalizar cada jornada de grabación. Desde muy joven, Jorge mostró una sensibilidad excepcional, una capacidad de empatía que la hacía destacar en cualquier escenario, pero fue esa misma sensibilidad la que lo hizo vulnerable a la frialdad de una industria que solo lo valoraba mientras fuera capaz de generar dinero. El humor, para Jorge, se convirtió en una armadura y, al mismo tiempo, en una prisión. En sus momentos de mayor honestidad, confesó que muchas veces, mientras el público se reía de sus chistes, él estaba librando batallas internas contra una sensación de vacío que ni el aplauso más estruendoso podía calmar. La industria del entretenimiento, con su ritmo implacable y exigencias constantes, exigían no solo talento, sino resistencia emocional, y Jorge aprendió pronto que la fama podía ser tanto un refugio como una carga que le impedía mostrarse tal cual era. Sus primeros años de carrera estuvieron marcados por la dualidad entre la ilusión del éxito y las dificultades que nadie veía. Audiciones fallidas donde su físico era objeto de burla, críticas despiadadas que lo herían profundamente y amistades que se desvanecían en cuanto dejaba de ser útil para el rating. A medida que su carrera crecía, también hacían los desafíos personales. La necesidad de ser siempre el alma de la fiesta le robó la oportunidad de ser un hombre con derecho a la tristeza. Jorge confesó que, en la cima de su éxito, las relaciones con colegas, productores y personas cercanas se complicaban por expectativas, rumores y conflictos de interés que lo hacían desconfiar de cada mano que se le extendía. Muchos intentaban acercarse, pero pocos lograban conocer a Jorge realmente. Su vida privada estaba protegida detrás de barreras de discreción y aquellos que intentaban vulnerarla se encontraban con resistencia o con un muro silencioso que reflejaba su necesidad de protegerse de un mundo que percibía como hostil. La fama, que para algunos parecía un lujo, para él era una responsabilidad constante. Mantener la imagen, cumplir con los compromisos y sostener la atención del público mientras lidiaba con emociones complejas en soledad. La presión por mantenerse relevante también afectó su bienestar emocional y físico de manera irreversible. Jorge enfrentó momentos de ansiedad paralizante, dudas sobre su futuro y episodios de agotamiento que pocas veces se hicieron públicos, pero que en sus confesiones finales describió como el precio invisible de su corona. Cada proyecto exitoso venía acompañado de un costo que nadie quería pagar. Noches sin dormir, viajes constantes donde solo veía habitaciones de hotel y la sensación de que cualquier error podría derrumbar todo lo que había construido con tanto sacrificio. Esta tensión constante moldeó su personalidad. Por un lado, desarrolló una fuerza admirable y una disciplina casi inquebrantable, pero por otro, la llevó a experimentar una soledad profunda, donde la cercanía y el afecto desinteresado eran lujos que su fortuna no podía comprar. Aquí tienes la parte 2 en texto corrido, profundizando los conflictos internos, la dualidad de su personalidad y el peso del arrepentimiento en sus relaciones más íntimas, manteniendo el tono confesional y dramático. Para tu vídeo de larga duración. A medida que su carrera crecía,
También lo hacían los desafíos personales que Jorge mantenía ocultos bajo una capa de ironía y profesionalismo extremo. Las relaciones con colegas, productores y personas cercanas se complicaban por expectativas económicas, rumores malintencionados y conflictos de interés que lo herían profundamente. Jorge confesó, años después, que sentía que muchos intentaban acercarse a él solo para obtener una tajada de su éxito, pero muy pocos lograban conocer al hombre que lloraba en silencio cuando las luces se apagaban. Realmente su vida privada estaba protegida detrás de barreras de discreción casi paranoicas, y aquellos que intentaban vulnerarla se encontraban con una resistencia feroz o con un muro silencioso que reflejaba su necesidad vital de protegerse del escrutinio ajeno. La fama, que para el espectador común parecía un lujo envidiable, para él era una responsabilidad asfixiante. Mantener la imagen de hombre invulnerable, cumplir con los compromisos comerciales y sostener la atención de millones mientras lidiaba con emociones complejas en la más absoluta soledad. La presión por mantenerse relevante en una industria que desecha lo viejo con rapidez también afectó su bienestar emocional y físico de manera drástica. Jorge enfrentó momentos de ansiedad aguda, dudas existenciales sobre el propósito de su fama y episodios de agotamiento que pocas veces se hicieron públicos en su momento. Según sus propias palabras en sus años de reflexión, cada proyecto exitoso venía acompañado de un costo invisible. Noches enteras sin dormir, viajes constantes donde perdía la noción de hogar, críticas implacables de sectores que no entendían su humor y la sensación asfixiante de que cualquier pequeño error podría derrumbar todo el imperio que tanto le había costado construir. Esta tensión constante moldeó su personalidad de forma dual. Por un lado, desarrolló una fuerza admirable y una disciplina casi inquebrantable que lo hacía un profesional respetado. Por otro lado, esa misma dureza lo llevó a experimentar una soledad profunda, donde la cercanía emocional y el afecto genuino eran tesoros cada vez más difíciles de encontrar entre tanta gente interesada en su posición social. Pese a todo el dinero acumulado, Jorge buscaba desesperadamente una felicidad y estabilidad que se le escapaban entre los dedos. Intentó construir relaciones duraderas, rodearse de personas que consideraba confiables y encontrar momentos de paz en sus mansiones, pero la vida parecía conspirar contra él en más de una ocasión. Traiciones inesperadas por parte de socios en los que depositó su fe, oportunidades que no se concretaban por envidias del sector y decisiones personales que resultaron dolorosas creaban un patrón de altibajos emocionales que, con el tiempo, se volvió difícil de soportar. Cada pérdida afectiva y cada decepción pública aumentaban la complejidad de su mundo emocional, haciendo que se encerrara aún más en sí mismo. Y aunque mantenía una sonrisa imperturbable frente a las cámaras, su interior estaba lleno de preguntas sin respuesta y nostalgias que no podía compartir con nadie por miedo a parecer débil. Uno de los aspectos más impactantes de esta etapa fue el misterio que rodeaba ciertos episodios clave de su vida personal y profesional. Rumores de pasillo, secretos de producción y relaciones complicadas generaron una narrativa pública que muchas veces no coincidía con la realidad que Jorge estaba viviendo. Él era consciente de que la verdad podía ser manipulada por los tabloides, y por eso decidió, en varios casos, guardar un silencio absoluto, protegiendo no solo su reputación, sino también su salud emocional y la de quienes más quería, aunque ese silencio fuera interpretado muchas veces como arrogancia. Esta elección de callar, aunque estratégica, alimentó especulaciones que hoy siguen circulando y que contribuyen a ese aura de misterio que rodea su verdadera historia. El dolor también tuvo un papel central en sus confesiones finales. Experiencias personales traumáticas, pérdidas familiares que no pudo procesar debido al trabajo y decepciones afectivas marcaron su camino de forma indeleble. Cada desafío dejó cicatrices emocionales que, aunque no siempre visibles para quien veía sus películas, influían en su comportamiento errático en los sets de grabación, en sus decisiones financieras y en la manera defensiva en que enfrentaba el éxito masivo. La combinación de fama extrema, secretos guardados bajo llave y un sufrimiento personal punzante creó una tensión interna que la acompañó hasta los últimos años de su vida, convirtiéndose en el hilo conductor de sus confesiones más íntimas. A lo largo de su trayectoria, Jorge también mostró una resiliencia impresionante. A pesar de las dificultades físicas y el rechazo de ciertos sectores de la prensa, continuó trabajando manteniendo una conexión eléctrica con sus seguidores.
Su pasión por el arte de hacer reír fue su gran tabla de salvación, una fuente de fortaleza que le permitió superar obstáculos que habrían detenido a cualquiera. Pero el costo de esa victoria fue una vida de sacrificios que pocos podían comprender plenamente. No podemos ignorar la relación de amor y odio que Jorge tenía con su entorno mediático. Cada aparición pública era una oportunidad de oro, pero también un riesgo latente de ser juzgado. La exposición constante aumentaba la presión y hacía que cada decisión, incluso la más personal, fuera analizada por miles de ojos críticos que no perdonaban sus errores. Jorge aprendió a navegar este terreno con inteligencia, manejando cuidadosamente su imagen mientras intentaba preservar una autenticidad que solo recuperaría al final de su camino. Y si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comenta qué parte de esta triste realidad de Jorge Porcel te ha impactado más hasta ahora y comparte tu opinión. No te pierdas el próximo bloque, donde exploraremos los episodios más oscuros de su salud y las confesiones que cambiaron para siempre la percepción de su legado. Haz clic y continúa descubriendo la verdad con nosotros, porque lo que viene es aún más revelador. Al adentrarnos en este tercer bloque, la historia de Jorge Porcel comienza a revelar los momentos más oscuros y dramáticos de su existencia, aquellos que marcaron un antes y un después en su vida y que definieron lo que él mismo llamaría su triste realidad. Aunque en apariencia todo seguía siendo brillante, con contratos en el extranjero y el reconocimiento de una trayectoria legendaria, detrás de cada sonrisa forzada ante las cámaras existían decisiones difíciles, relaciones rotas y secretos que muy pocos se atrevían a contar. Esta etapa de su vida estuvo dominada por el dolor físico, la incertidumbre emocional y la necesidad imperiosa de proteger no solo su imagen pública, sino también su mermado bienestar personal. Durante años, Jorge se enfrentó a una presión constante que muchos no podían comprender. La fama, lejos de ser un alivio, se convirtió en una jaula de oro donde cada movimiento era observado y juzgado. Cada aparición pública requería ahora una preparación meticulosa, no solo por el guión, sino por su estado físico. Cada entrevista debía ser medida para no revelar su vulnerabilidad y cada gesto era analizado por una prensa que empezaba a notar que el gigante del humor ya no tenía la misma fuerza de antes. La percepción del público, siempre enfocada en su talento inagotable y su carisma arrollador, ignoraba por completo la carga emocional que estas expectativas generaban en un hombre que se sentía cada vez más solo. Jorge aprendió que detrás del aplauso y los elogios existía un mundo implacable donde cualquier error o signo de debilidad podía ser amplificado, criticado y recordado por siempre. Los conflictos familiares se intensificaron durante este periodo de manera alarmante. La relación con sus seres queridos se volvió extremadamente tensa, marcada por desacuerdos profundos sobre decisiones importantes de vida y la manera en que Jorge debía manejar su carrera en sus años de madurez. La presión para mantener las apariencias, para cumplir con expectativas ajenas que a veces parecían más interesadas en su fortuna que en su salud, se convirtió en una constante que lo sumió en episodios de profunda tristeza. Estas tensiones dejaron cicatrices que nunca terminaron de cerrar, generando sentimientos de culpa, frustración, en ocasiones un aislamiento emocional que buscaba aliviar en la soledad de sus residencias. Jorge tuvo que aprender a equilibrar sus deseos personales de retiro y paz con las demandas insaciables de su entorno, una tarea que resultó ser una de las batallas más difíciles de su vida. En paralelo, su vida amorosa y sus vínculos de confianza enfrentaban desafíos singulares que él mismo confesaría como parte de su triste realidad. Relaciones que parecían sólidas y prometedoras se veían afectadas por la sombra de la fama y la exposición pública constante. Jorge sentía la necesidad de proteger su privacidad y la de quienes se acercaban a él, lo que a menudo generaba malentendidos, conflictos de intereses y rupturas que le dolían más de lo que admitía. La necesidad de mantener límites claros se convirtió en un mecanismo de supervivencia emocional, aunque eso implicara renunciar a ciertas oportunidades de afecto genuino y cercanía real. Cada decisión en este ámbito requería una valentía y una frialdad que terminaban por alimentar su fama de hombre difícil, cuando en realidad era un mecanismo de defensa contra el dolor de la traición. El impacto del entorno mediático tampoco podía subestimarse. Rumores, especulaciones sobre su salud y críticas constantes sobre su estilo de vida formaban parte de su cotidianidad. Algunos rumores tenían base real,
Otros eran completamente infundados, pero todos contribuían a aumentar la presión sobre un hombre que ya estaba lidiando con problemas de salud física considerables. Uno de los aspectos más dolorosos de esta etapa fue la pérdida de personas que habían sido sus pilares. Amigos, colegas de la vieja guardia, mentores que habían formado parte de su época dorada comenzaron a desaparecer, dejando un vacío que se sentía tanto en lo personal como en lo profesional. Cada pérdida reforzaba en Jorge la sensación de fragilidad y le recordaba que la vida podía cambiar en un instante, sin importar cuántos éxitos se hubieran acumulado. Sin embargo, aprendió a honrar estas ausencias transformando el dolor en una fuerza introspectiva que lo llevó a buscar consuelo en la fe. En este periodo también surgieron situaciones misteriosas que alimentaron las teorías más extrañas sobre su vida privada en Miami y Buenos Aires. Momentos de desaparición mediática que parecían simples vacaciones revelaban, al analizarlos con la perspectiva del tiempo, patrones de cuidado intensivo y una lucha silenciosa contra enfermedades crónicas. Jorge se movía entre la necesidad de privacidad y la inevitabilidad de ser una figura pública, lo que lo obligaba a ser constante, calculador, a veces extremadamente cauteloso con su imagen. A pesar de estas dificultades, Jorge mantenía una determinación inquebrantable por seguir adelante, aunque el coste emocional fuera evidente en su mirada cada vez más melancólica. El estrés, la ansiedad por el futuro y los momentos de introspección profunda lo llevaban a cuestionar decisiones del pasado, evaluar sus relaciones actuales y considerar los límites de su propia resistencia física. Esta dualidad entre los logros que el mundo veía y los desafíos internos que él sufría fue el tema recurrente de su vida durante esta etapa, definiendo su resiliencia pero también su amargura. Su salud mental comenzó a resentirse bajo el peso de la exposición constante, lo que lo llevó a desarrollar hábitos de retiro y meditación. Estas prácticas le ofrecieron un refugio temporal, permitiéndole reconectar consigo mismo y mantener un equilibrio que, aunque frágil, era esencial para sobrevivir en un entorno que rara vez mostraba compasión hacia los grandes cuando estos empezaban a caer. Durante este periodo también se intensificó su reflexión sobre su legado. Jorge comenzó a pensar en cómo sería recordado y en la importancia de transmitir su verdad antes de que otros lo hicieran por él. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito masivo y el dolor profundo pueden coexistir en un mismo espacio, mostrando que detrás del glamour hay una historia humana llena de matices, miedos y decisiones dolorosas. Cada día traía consigo nuevos retos y oportunidades para reflexionar sobre lo que había hecho, lo que había perdido y lo que aún esperaba lograr. La nostalgia se convirtió en su compañera constante, recordándole tanto los momentos de gloria absoluta como las tragedias personales que lo habían marcado. Aprendió a aceptar que la vida no siempre ofrece respuestas claras y que el control total es una ilusión, pero también comprendió que la manera en que uno enfrenta sus realidades define su carácter. Y aunque muchas personas solo veían su éxito externo, Jorge experimentaba un mundo interno lleno de claroscuros, momentos de triunfo acompañados de una soledad que se volvía más pesada con el tiempo. Esta complejidad, lejos de debilitarlo totalmente, le proporcionó las herramientas para enfrentar los desafíos finales de su historia con una dignidad que pocos esperaban. Y si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comenta qué parte de la vida de Jorge Porcel te ha impactado más y comparte tu opinión. Aquí tienes la parte 4 y conclusión en texto corrido, cerrando esta narrativa con la intensidad emocional y el respeto que merece el desenlace de su historia, asegurando que tu vida alcance la profundidad necesaria para tu audiencia. Parte 4. El desenlace final y el leo de una verdad revelada. Llegamos al punto más impactante y definitivo de esta historia, el capítulo donde la triste realidad de Jorge Porcel se manifiesta en toda su magnitud humana. Después de años de gloria, desafíos monumentales y secretos guardados bajo 7 llaves, la vida del humorista entró en un capítulo marcado por la tragedia, el misterio y una intensidad emocional que pocos pudieron comprender en su momento. Aunque su carrera siempre proyectó brillo, los últimos momentos de su vida revelan la complejidad de quien vivió atrapado entre el reconocimiento mundial, la presión de una industria devoradora y un dolor oculto que solo la fe pudo mitigar. Durante este periodo final, Jorge enfrentó una serie de eventos que cambiaron su percepción de la existencia de manera irreversible. Situaciones familiares que se volvieron insostenibles.
Conflictos no resueltos con antiguos colegas que pesaban en su conciencia y decisiones cruciales sobre su legado se entrelazaban con problemas de salud que él había mantenido en el más estricto silencio durante años. Cada elección tenía un peso de plomo y cada error del pasado parecía reclamar su atención en el presente, afectando su estabilidad emocional de una forma que nunca antes había permitido mostrar. La relación con su entorno más cercano se volvió aún más tensa y compleja en este tramo final. Amigos y confidentes que antes ofrecían un apoyo incondicional comenzaron a distanciarse, ya fuera por malentendidos, desacuerdos económicos o simplemente porque la dinámica de la enfermedad y la fe exigían sacrificios que no todos estaban dispuestos a asumir. Jorge aprendió, de la manera más dura posible, a discernir quién realmente se preocupaba por su alma y quién se acercaba únicamente por el interés que generaba su fortuna oculta. Fue una lección dolorosa que, sin embargo, reforzó su capacidad de resiliencia y su fortaleza interior, llevándolo a refugiarse casi exclusivamente en su nueva fe religiosa. En paralelo, surgieron verdades que habían sido cuidadosamente protegidas. Momentos de extrema vulnerabilidad y acontecimientos dolorosos comenzaron a salir a la luz, dejando ver facetas de Jorge que el público jamás imaginó. Algunas de estas revelaciones involucraban relaciones conflictivas con sus hijos y situaciones profesionales donde poder le pasó una factura muy alta, moldeando su carácter en sus últimos días hacia una introspección casi absoluta. Uno de los episodios más impactantes fue el deterioro físico acelerado que lo obligó a alejarse definitivamente de las cámaras. La presión de mantener una imagen de hombre gracioso y saludable se volvió imposible frente a la realidad de un cuerpo que ya no respondía. La carga fue intensa y constante, y aunque Jorge intentaba mostrar fortaleza en sus pocas apariciones públicas, en privado enfrentaba momentos de gran fragilidad, reflexionando sobre las oportunidades perdidas de haber sido un hombre más presente para los suyos. La fama, que durante décadas había sido su mejor aliada para construir su imperio, se transformó en su último verdugo. Las críticas y los rumores no cesaban, y Jorge se vio obligado a blindar su paz mental detrás de un escudo de espiritualidad y silencio. Esta necesidad de privacidad se convirtió en su último acto de rebeldía frente a un mundo que nunca dejaba de observarlo y de exigirle una risa que él ya no podía dar. Su salud física se convirtió en el desafío definitivo. El estrés acumulado de una vida de excesos y trabajo sin descanso repercutió en su organismo, generando episodios de cansancio extremo y una fragilidad que lo hacía ver, por primera vez, como un ser humano común y corriente, despojado de su aura de estrella. A lo largo de estos últimos capítulos, Jorge también enfrentó pérdidas que lo marcaron profundamente. Personas que fueron clave en su éxito desaparecieron de su vida y eventos que alguna vez parecieron triviales adquirieron un significado espiritual mucho más profundo. Cada pérdida reforzó su conciencia de la impermanencia y subrayó la necesidad de pedir perdón por los errores cometidos en el camino hacia la cima. El desenlace final de Jorge Porcel, aunque rodeado de dolor físico, también mostró la fuerza espiritual con la que enfrentó la adversidad hasta el último suspiro. A pesar de los conflictos familiares que persistieron y los secretos revelados que sacudieron su imagen pública, su historia sigue siendo un testimonio de resiliencia y humanidad. La vida de Jorge nos recuerda que la fama y el éxito no garantizan la tranquilidad del alma, y que detrás de cada gran figura puede existir un mundo de luchas internas y misterios que solo se revelan cuando el telón finalmente cae hoy. Al mirar hacia atrás con la perspectiva que da el tiempo, podemos comprender mejor la complejidad de su triste realidad. Jorge Porcel vivió intensamente, enfrentando la gloria más absoluta y la adversidad más amarga con la misma determinación férrea. Su historia finaliza con una reflexión que todos deberíamos considerar. La vida es un equilibrio constante entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente somos en la oscuridad de nuestra soledad. Su legado perdura no solo en las carcajadas que aún provocan sus películas, sino también en las lecciones sobre la importancia de la paz interior y la reconciliación con uno mismo antes del final del camino. La vida de Jorge fue una montaña rusa de lujos, risas y dolores secretos que definieron su destino único. Si llegaste hasta aquí, agradecemos profundamente tu tiempo y tu interés por conocer la verdad detrás del mito. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos donde seguiremos explorando las historias más impactantes de las figuras que marcaron nuestra cultura. Comenta abajo.
¿Qué parte de la triste realidad de Jorge Porcel te ha hecho cambiar tu visión sobre él? ¿Crees que su fe fue su verdadero refugio final? Tu opinión es fundamental para nosotros. El próximo vídeo que aparece en tu pantalla promete revelar secretos aún más profundos de otra gran leyenda. Haz clic ahora y continúa descubriendo las verdades que pocos se atreven a contar con nosotros. Hasta la próxima historia.